su masa y entonces caracterizábamos el movimiento, habíamos dicho que íbamos a caracterizar el movimiento del sistema de partículas usando las magnitudes cantidad de movimiento, momento cinético y energía cinética. En la clase anterior estuvimos viendo que por el hecho de haber escrito la cantidad de movimiento del sistema como la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, habíamos encontrado que podíamos usar el concepto centro de masa para caracterizar la traslación del sistema de partículas. Entonces, nosotros escribiendo la velocidad del centro de masa como la cantidad de movimiento sobre la masa total del sistema, podíamos definir, ¿se acuerdan? La aceleración del centro de masa integrando, derivando esta expresión, o integrando la posición del centro de masa. Entonces, el centro de masa era simplemente un concepto que nos ayudaba a ver cómo se trasladaba el sistema. Y además encontramos la relación entre la aceleración del centro de masa con la fuerza neta exterior producida por las partículas que están fuera del sistema, o sea, la fuerza neta exterior. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Hoy vamos a comenzar a hablar de momento cinético. Obviamente el momento cinético se va a escribir como la suma de los momentos cinéticos. Una cosa que recordemos de momento cinético era que en el subíndice tenía el punto de cálculo. Nosotros en este punto O, que es el origen de coordenadas, vamos a hacer el cálculo del momento cinético. Entonces no lo se olviden porque es importante, porque nos indica de dónde estamos tomando, ¿sí?, el momento de la cantidad de movimiento. Bien. ¿Cómo es que empezamos a hacer esta cuenta? ¿Cómo es que calculamos el momento cinético de un sistema de partículas? Bien. Vamos a suponer simplemente que mi sistema tiene 4 partículas. Esas partículas, y nosotros vamos a usar un sistema de referencia fijo en laboratorio. Como nosotros hablamos ya del sistema centro de masa, nosotros podemos empezar a ver, bueno, qué relación existe el momento cinético desde el laboratorio y con el momento cinético que puedo calcular respecto del centro de masa. ¿Por qué? Porque el centro de masa es algo que se mueve con el sistema. Muy bien, ustedes esta cuenta es probable que la puedan hacer si les damos las posiciones, las masas y las velocidades. Este producto vectorial ustedes lo pueden hacer y esta suma también. Ahora, la idea es, bueno, ¿qué pasaría si lo calculo respecto del centro de masa y qué relación hay con el calculado desde el sistema de laboratorio? Para hacer eso, tenemos que, primero, saber qué partícula estoy mirando. Y si la miro respecto del centro de masa, la posición relativa respecto del centro de masa. Si la posición del centro de masa es R del centro de masa, R sub I es la posición de la partícula I, R' indico la posición medida desde el centro de masa. Obviamente, fíjense que acá forma el famoso triángulo que usamos para la relación de la transformación de Galileo, que está escrito vectorialmente de esta forma. Bien, si derivamos esto respecto del tiempo, la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, así que esto me va a dar la velocidad de la partícula I, va a ser la velocidad del centro de masa más la velocidad respecto del centro de masa. Entonces, si ponemos R sub I, lo reemplazamos por lo que indica esta igualdad, y B sub I lo reemplazamos por lo que indica esta igualdad, hacemos un poquito de cuenta. Estas todas las cuentas que hay que hacer, ¿sí? Vean que esto es un producto de dos sumandos, así que me van a quedar 4 términos en estas cuentas, y tendríamos que acomodar un poquito este material. Vean que R de centro de masa es una constante, lo podemos sacar fuera de la suma. B de centro de masa es una constante, también lo podemos sacar fuera de la suma. Así que vean que este término me queda como la suma, me aparece la suma de las masas. Haciendo lo mismo, sacando las constantes fuera del
de las sumas, uno puede, vean que este término me queda R de centro de masa, producto vectorial de la suma de la masa I por B'. Lo mismo, saco B de centro de masa, de la suma, en realidad paso esta masa para este lado, para que pues sea más fácil de hacer la cuenta, y me queda esto. Y esta parte que está acá, ¿sí?, es la suma de los R'I, vector es MI, B'I, que justo se corresponde con la misma fórmula que tenemos acá, pero calculado, ¿sí?, desde el centro de masa. Bien, esto es lo que tenemos, ¿sí? En definitiva, lo único que hice fue transcribirlo. Obviamente, este primer elemento es fácil de calcular, simplemente la masa total. Este segundo elemento, ¿cuánto da? Si lo miramos un poquito, vean que el producto MI por B'I es la cantidad de movimiento que tiene la partícula I si lo miramos desde el centro de masa. Entonces, este paréntesis representa la cantidad de movimiento que tiene el sistema calculado desde el centro de masa. ¿Cuánto creen que puede llegar a valer eso? ¿Cero? Bien, cero, porque el centro de masa se mueve con el sistema. Entonces, cuando nosotros hacemos esta cuenta, esto va a dar 0. Perfecto. Bien. Por la definición de centro de masa, estrictamente por eso. Ahora nos queda esta otra, el otro paréntesis. Este otro paréntesis nos daría, vean, la localización. Si yo divido esto por la masa, este paréntesis por la masa total, me daría la posición del centro de masa respecto del centro de masa. ¿Se acuerdan que la posición del centro de masa era un promedio de las posiciones ponderadas en masa? Como estas posiciones están calculadas respecto al centro de masa, esto nos da la posición del centro de masa calculado respecto del centro de masa. ¿Cuánto creen que da? 0. El vector nulo, exactamente, tiene que dar 0. Por lo tanto, ya tenemos estos tres paréntesis, sabemos cuánto da, y este último es simplemente el momento cinético del sistema calculado desde el centro de masa. Entonces veamos, ¿qué podemos aprender de esto? Que este primer término lo puedo escribir como R de centro de masa por la masa total por la velocidad del centro de masa. O sea, la posición del centro de masa por la cantidad de movimiento que tiene el sistema. Más, estos dos términos se anulan, el momento cinético respecto del centro de masa. Entonces, bien, esto es el momento cinético respecto al laboratorio, lo puedo escribir como la suma de dos términos. El primer término es lo que vamos a conocer como momento cinético orbital, que se debe al hecho de que el sistema se está trasladando. El otro término es el momento cinético intrínseco o de spin, que se debe, aparece, por la rotación que tienen las partículas alrededor del centro de masa. Entonces, tiene dos orígenes distintos, dos cosas distintas. Un error muy usual es decir que este que está acá, el orbital, es el momento cinético del centro de masa. Está muy mal dicho. Está, porque no es un momento. El centro de masa no tiene. No es real. Es simplemente algo que nosotros usamos para poder ayudarnos en la descripción del movimiento. Así que no tiene masa el centro de masa. No tiene nada. Simplemente son cosas que nos ayudan a trabajar para hacer las cuentas más rápido. Entonces, no puede tener momento cinético el centro de masa.
No puede tener cantidad de movimiento del centro de masa, no puede tener energía el centro de masa. ¿Está? Entonces, este término es simplemente lo que se llama momento cinético orbital. ¿Mm? Y se debe a la traslación. Bien. Entonces, ahora que ya vean que ya podemos más o menos hacer las cuentas un poquito más fácil, por lo menos podemos diferenciar lo que vemos en nuestro, desde el sistema de laboratorio y lo dividimos en dos, ¿sí? Una parte es debido a que se traslada y otra parte debido, ¿sí?, a la rotación, ¿sí?, y cambio de forma también del sistema de partículas. Vamos ahora a ver qué relación hay este momento cinético con las fuerzas. Y para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos con una partícula, pero ahora tenemos muchas partículas. Vamos a tomar la derivada del momento cinético del sistema respecto del tiempo. Y esto nos va a decir, después vamos a trabajar un poquito y vamos a encontrar qué relación hay con las interacciones. Bien, esta derivada es muy fácil de hacer, simplemente tenemos la derivada de tres cosas acá adentro en un producto. Entonces, esto se puede hacer bastante bien si hacemos la hipótesis de la masa constante. Si las partículas no cambian de masa, la masa es una constante, entonces en vez de quedarme en esta derivada tres términos, me quedan solamente dos términos. El primer término es la derivada de la posición respecto al tiempo, por la cantidad de movimiento, y la otra es la posición por la masa por la derivada de la velocidad. Bien, vean que esta cuenta es muy fácil de hacer porque esto es la velocidad, y acá, si observamos esto, vean que es el producto vectorial entre dos vectores paralelos. El producto vectorial entre dos vectores paralelos da 0. Porque recuerden que el producto vectorial me da el área del paralelogramo formado por los dos vectores. Así que si son paralelos, no hay área entre los dos vectores y por lo tanto da 0. Así que este término se va a anular. Y entonces la derivada del momento cinético respecto al tiempo se va a poder escribir de esta forma. Bien. Entonces, para poder mirar un poquito esto, vamos a suponer que tenemos tres partículas en el universo. Dos, la 1 y la 2, son mi sistema de partículas. La 3 es la acción externa, va a representar la acción externa. Pero esto es simplemente para poder hacer las cuentas. Yo quiero calcular el momento cinético respecto al tiempo y entonces pongo un sistema de referencia. Voy a asumir que la partícula 1 y la partícula 2 interactúan. Esta es la recta de acción de las fuerzas van a trabajar en la recta de acción que une ambos cuerpos. Voy a suponer que es repulsiva porque quise, ¿sí?, en forma arbitraria. Lo mismo puedo hacer con la partícula 3, o sea, la partícula 1 interactúa con la 2 y con la 3. La partícula 2 interactúa con la 1 y con la 3. Bien, para poder hacer esta cuenta, necesito conocer las posiciones de la partícula 1 y la partícula 2 respecto a mi sistema de laboratorio. Entonces ahora vamos a poder empezar a escribir esta cuenta, ¿sí? Pero para eso tengo que hacer una hipótesis, ¿sí?, para poder hacer esta cuenta. Para poder hacer esta cuenta necesito hacer una hipótesis, que es que estoy trabajando en un sistema de referencia inercial. Entonces, voy a poder reemplazar el producto masa por aceleración de la partícula I por la fuerza neta. Si no estoy trabajando en un sistema inercial, ¿se acuerdan que eso no lo puedo hacer? Porque me aparecen las fuerzas ficticias y esas cosas. Bien. Ahora lo único que voy a hacer es que la fuerza neta sobre la partícula, voy a hacer la suma, la fuerza neta sobre la partícula 1 es F12 más F14. Sobre la partícula 2 va a ser F21 más F24. Así que
Lo único que hice acá es desplegar, aplicar esta sumatoria y escribir la fuerza neta por las fuerzas intervenientes en cada partícula. Bien, obviamente acá tengo F12 y acá F21, que son pares de reacción. Entonces, vamos a escribirlo de otra manera esto. No lo escribí de ninguna manera. Vamos a escribirlo de otra manera. Ahí está. Saco el paréntesis. ¿Sí? Saco el paréntesis y vean que no hice nada raro. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es acomodarlo. Vean que lo que pase es este R2 por F21, lo pasé acá adelante. Acomodé todas estas son, ¿sí? F12 es una fuerza interna, F21 es una fuerza interna. Esta y esta tienen el mismo módulo, misma dirección, sentido contrario. Sería bueno que esto dé cero. Y por otro lado me queda R1 por F14, que es el momento que hace la fuerza F14 sobre la partícula 1, y este es el momento que hace la fuerza F24 sobre la partícula 2. Bien, ahora, para poder trabajar voy a dejar las fuerzas exteriores de lado, voy a centrarme en las fuerzas interiores. Entonces, por eso desaparecieron del esquema. Y lo que quiero hacer es ver cuál es el módulo de R1 por F12. El módulo de R1 por F12 es el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, que acá están en amarillo. ¿Sí? Lo único que hice para que a ustedes les parezca bien, me crean, tracé esta línea recta, la trasladé acá para que puedan ver que son rectas paralelas, ¿sí? Para poder trazar bien el gráfico. R2 por F21 tiene un módulo que lo podemos ver acá, está pintado de verde. Y ahora la pregunta es, bien, R1 por F12 no solamente tiene este módulo, pero tiene un sentido que es perpendicular a esta superficie. De hecho, ¿sí? Es perpendicular y mirándolos hacia ustedes. El vector los está pinchando hacia ustedes. Sin embargo, R2 por F21 es un vector que está en contra, entra a esa superficie. O sea que uno apunta hacia un lado y el otro apunta hacia el otro. Si fuesen módulos iguales, la suma va a dar cero. Si los módulos son distintos, la suma es distinta de cero. Bien, pero recordemos, para poder hacer esa cuenta, recordemos un poquito lo que aprendimos en el primario. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área de un paralelogramo? Si tengo un paralelogramo, el área es base por altura. No importa cuán inclinados esté. ¿Sí? Entonces, eso me dice que estas dos áreas, esta área y esta área, son la misma, valen lo mismo. ¿Por qué? Porque vean, es el mismo paralelogramo. ¿Sí? Simplemente uno está inclinado para un lado, otro está inclinado para el otro, pero es lo mismo. La superficie es la base por la altura, que es la distancia que une estas dos rectas. Así que, en definitiva, estos dos módulos del producto vectorial, son iguales. Eso significa que esta suma R12 por F12 más R2 por F21 es 0. Por suerte. Eso significa que el momento que hacen las fuerzas interiores, el momento de las fuerzas interiores, se anula entre sí. Y luego la derivada del momento cinético respecto del punto O es simplemente igual al torque, al momento, ¿sí? Que hacen las fuerzas exteriores al sistema. Que lo puedo escribir así. Esto está resumido.
El momento, vean que el cambio en el momento cinético de un sistema de partículas es igual al torque de las fuerzas exteriores calculado desde el mismo punto donde calcularon el momento cinético. ¿Comprenden? Bien. Entonces ahora vamos a resolver un problema. Un problema simple. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Bien, el problema, primero vamos a ver el problema y después cómo lo resolvemos. Dos partículas, el problema es dos partículas de masa de 1 kilogramo, es el mismo problema de la semana pasada, perdón. Dos partículas de masa 1 kilogramo que están unidas a un resorte de longitud natural 30 centímetros, constante elástica 200 newton sobre metro, es lanzado al aire. Se selecciona un sistema de coordenadas tal que G es menos 9,8. Si en el instante inicial las partículas están en la posición, le damos las posiciones 0 y 0,3, con velocidades 5 en la dirección J y 5 en la dirección Y, vamos a calcular el torque de las fuerzas exteriores para todo instante de tiempo. ¿Y por qué? Porque se puede. Esta es la geometría del problema. Esto es lo que nosotros calculamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Habíamos visto que la aceleración del centro de masa era justamente la gravedad, integrábamos y calculábamos la posición del centro de masa como función del tiempo, y integramos y calculamos la posición del centro de masa como función del tiempo, y pudimos darnos cuenta de que la trayectoria era una parábola. ¿Recuerdan? Bien. Como las masas son iguales, ¿sí? Como las masas son iguales, los torques, ¿sí?, exteriores, si estoy parado en cualquier posición, los torques van a ser R1 por P1 más R2 por P2, donde P1 y P2 son los pesos, las fuerzas pesos de cada uno del cuerpo. Como las masas son iguales, vean, y el peso es una constante, lo puedo sacar factor común, y me queda el torque exterior, me va a quedar como la suma de los vectores posición por la masa por la gravedad. Teniendo en cuenta que las masas eran iguales y que la posición del centro de masa era M1 por R1 más M2 por R2 sobre M1 más M2, como las masas son iguales, entonces esta suma que está acá la puedo escribir como 2 posición del centro de masa por M por G. Entonces vean, esta formulita que acabamos de deducir, que es válida para este problema estrictamente, ¿sí?, estrictamente, y me permite calcular sin demasiado problema cuánto vale el torque de las fuerzas exteriores. ¿Por qué? Porque de la clase anterior teníamos esto. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Se van a ir al campus, del curso, van a entrar en la solapa, en un segundo que se los voy a activar, van a entrar en la solapa de sistemas de partículas. Hay un problema en clase teórica punto A. En ese lugar, ustedes van a resolver previamente, van a hacer la cuenta esta que les estoy pidiendo, el torque de las fuerzas exteriores para todo instante de tiempo, que es el producto vectorial que está marcado acá. ¿Sí? Lo van a escribir en una hoja, lo van a escanear y lo van a subir a ese problema. Necesito la solución porque lo vamos a usar dentro de unos minutos. ¿Sí? Así que nos tomamos unos 10 minutitos, ¿sí?, y voy a estar esperando que suban algunas soluciones para ver en qué estatus está. ¿Sí? La cuenta es relativamente fácil, así que más o menos en 10 minutos calculo que vamos a tener un número suficiente de resultados. Empiecen a trabajar. Está en el campus de física, ¿sí?, en el campus de la materia, en la solapa sistema de partículas, se llama problema en clase teórica punto A.